Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mi Mangekyo Sharingan no puede salvar a Mairo, así que aquí está la idea. Reencarné con el Mangekyo Sharingan. Suena exagerado, ¿verdad? Botón de victoria instantánea. Excepto que apenas puedo mantenerlo activo durante 30 segundos sin sentir que me están calentando el cerebro. Mis reservas de chakra son patéticas. Mi experiencia en combate es nula. Y el sistema que me dio estos poderes vio mi situación y me dijo buena suerte antes de irse a hibernar. Ah, y el asesino de héroes, el tipo que asesina a héroes por no ser dignos, simplemente decidió que mi madre no era lo suficientemente buena. Nunca volverá a caminar. Sé cuándo atacará de nuevo. Sé dónde. Tengo exactamente 4 semanas para entrenar. 4 semanas para pasar de no puedo dar un puñetazo sin tropezar a puedo sobrevivir a una pelea con un asesino en serie. La decisión inteligente: no meterme. Que los héroes profesionales se encarguen. Pero tengo 15 años, estoy furioso y, al parecer, tomo decisiones con la sabiduría de un protagonista shounen. Al menos estoy en estudios generales. Pocas expectativas. ¿Y qué tiene que ver ser un héroe con la venganza? 144. Capítulo 141. Consecuencias. Hola, dijo All For One amablemente, agachándose hasta la altura del oficial. El oficial gimió. Tengo una pregunta para ti, continuó All For One. Y si respondes con sinceridad, te dejaré vivir. ¿Te parece justo? El oficial asintió con franqueza. Bien. All For One ladeó la cabeza. ¿Dónde está All Might? Yo, no lo sé. Las palabras salieron a borbotones, desesperadas. No nos dijeron nada. A ninguno de nosotros. Solo que estaba fuera del país por alguna razón. All For One se quedó inmóvil por un instante. Luego, comenzó a reír, dándose cuenta de repente de que el universo tenía sentido del humor. ¿En el extranjero? Miró hacia el helicóptero de noticias que sobrevolaba la zona, sabiendo que era muy probable que Toshinori estuviera observando desde algún lugar tras aquel oscuro horizonte. Qué irónico. El protector estaba ausente mientras la casa se incendiaba. Realmente le intrigaba. Ahora bien, ¿qué pudo haberte llevado a marcharte en un momento como este, Toshinori? Me he vuelto hacia el oficial. ¿Cuándo regresa All Might? Horas. Tal vez 4 o 5 horas. All For One asintió. Así que llegará y se encontrará con que esto ya ha terminado. Qué apropiado. Soltó al oficial, quien se alejó inmediatamente como quien suelta un insecto y caminó hacia los escombros donde se encontraba Tomura Shigaraki, aún temblando por una mezcla de asombro y adrenalina. Maestro, susurró Shigaraki con voz ronca, con la mirada fija en los cuerpos maltrechos de los héroes. Usted vino. Por supuesto, Tomura, dijo All For One con voz cálida y paternal. Te ves preocupado. ¿Es porque tu plan no salió tan bien como lo imaginabas? Shigaraki bajó la mirada, con los dedos temblando hacia su cuello. Debí haber visto a los rastreadores. Fui imprudente. Tonterías, interrumpió All For One. El fracaso es simplemente el mejor maestro, así que no se desanimen. Sin detenerse, dijo, simplemente inténtalo de nuevo. Si un camino está bloqueado o surgen complicaciones, busca otra manera. No te preocupes por el cómo llegaron a ese punto. Se detuvo justo delante de él. Asegúrate de aprender y no repetir el mismo error. E incluso si lo haces, incluso si fracasas, inténtalo. Vuelve a intentarlo. Extendió la mano. Hazlo tantas veces como necesites. Para eso estoy aquí. Shigaraki permaneció inmóvil, con la mirada fija en la mano de su maestro que finalmente se posó sobre su hombro en un gesto tranquilizador. Todos mis esfuerzos son por ti. Eso es lo único que importa. Sí, maestro. Bien. ¿Te fijaste bien? Cada segundo, susurró Shigaraki.
Dime, ¿qué aprendiste? Esos héroes son débiles, dijo Shigaraki de inmediato. Si no el MIG, no son nada. Ese poder, el verdadero poder, es imparable. Cierren. Lo que presenciaron no fue solo poder. Fue preparación. Estrategia. Comprender las debilidades del enemigo y explotarlas sin piedad. Señaló a los héroes caídos. Su fracaso actual, continuó All for One, es que los localizaron. Los descubrieron. Su base de operaciones se vio comprometida. La expresión de Shigaraki se oscureció. Y, no es un gran fracaso, dijo All for One con suavidad. Los contratiempos ocurren. Una lección importante que aprender es asegurarse de que no queden cabos sueltos cuando no se desea que los haya. Su máscara se alzó mientras contemplaba el cielo oscuro. El helicóptero en vuelo, las nubes de polvo, la destrucción que dejaban a su paso. Eso es lo que significa ser un verdadero villano. Cada revés se convierte en una lección y cada fracaso en combustible. Cada oportunidad se aprovecha. En última instancia, al final, sus labios se curvaron revelando una sonrisa siniestra. Transformas el mundo mismo a lo lejos, Endeavor permanecía inmóvil, incapaz de hacer nada más que escuchar. Pero basta de hablar de eso. Todos bajaron las manos, con la sonrisa aún dibujada en el rostro. Hablando de aprovechar las oportunidades, lo mejor sería que nos pusiéramos manos a la obra. Shigaraki miró a su maestro confundido. ¿Maestro? ¿Confundido? Bueno, Tomura, el universo nos ha ofrecido un regalo. Un lapso de tiempo que el propio Toshinori nos brindó con su ausencia al otro lado del mar. Sería imperdonable no aprovechar cada segundo. Shigaraki levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Quieres decir, que aún no hemos terminado? Apenas hemos comenzado, rió All for One mientras sus manos se convertían en remaches rojos y negros, curvándose hacia atrás antes de incrustarse en Endeavor. Skelch. Kurohiri, tenemos varios huéspedes dispersos por todo el país en prisiones de alta seguridad. Hombres talentosos y ambiciosos que se han estado pudriendo en silencio. Sus dedos, firmes como remaches, se retiraron del cuerpo ahora inconsciente de Endeavor. Conoces las coordenadas. Lleva a Tomura y a tantos Nomu como necesites para invitarlos a unirse a nuestra causa. Maestro, no querrá decir, sí, dijo All for One. Aunque no esté todo planeado al detalle, no importa. Con Olmig fuera de escena y los mejores profesionales derrotados, quedan muy pocos que puedan detenerte. Es hora de poner en marcha tu plan. Era demasiado alto. El viento azotaba su chaqueta mientras señalaba hacia el horizonte. Libéralos, Tomura. Libera a tantos como puedas. Quienes deseen seguirte pueden unirse a ti. Quienes no, déjalos libres para que siembren el caos en esta sociedad. Deja que la policía y los héroes menores se ahoguen en el caos de 1000 incendios. Haz lo que quieras. La respiración de Shigaraki se entrecortó. ¿Y tú, maestro? Kurohiri se acercó. Yo. All for One alzó la mano, de la que brotaron llamas. Al igual que tú, me prepararé para el futuro que se avecina. Mientras reúnes tus fuerzas y siembras el caos en el país, yo me quedaré aquí para familiarizarme con las nuevas habilidades a mi disposición. Y entonces, aprovecharé al máximo el tiempo que Olmig nos ha concedido hasta su regreso. Su sonrisa se ensanchó tras la máscara. Tal como dije, las oportunidades son fugaces. Yo, ya veo. Bien, dijo All for One, haciendo un gesto de desdén con la mano. Vete, Tomura. Llévate a tus compañeros y aprovecha al máximo esta experiencia. Yo me encargaré de la limpieza. El portal de Kurohiri se abrió, un torbellino de oscuridad. Shigaraki no dudó y lo atravesó con los ojos brillantes de emoción, como un niño al que le entregan las llaves de un nuevo reino. Rappa cargó al borracho de Idoro y lo siguió. Una cosa más, Kurohiri. All for One gritó justo cuando Kurohiri se preparaba para seguirlo. El villano del Warp se detuvo. Sí, maestro. Aléjalo del tártaro por ahora, dijo All for One. La seguridad allí sigue siendo una variable que aún no podemos superar con tan poco tiempo. Después de ver lo que he logrado esta noche, se creerá invencible. La voz de All for One denotaba una ironía mordaz. Tártaro, nombrado en honor a un dios griego. Era una fortaleza difícil de conquistar incluso para él. Lo último que deseaba era que Shigaraki se sobreestimara y sufriera otro revés tan pronto. La ambición es útil, pero no podemos dejar que se convierta en exceso de confianza. ¿Lo entiendes? Sí, amo. ¿Y qué hay de los otros lugares? ¿Los demás? Que haga lo que le parezca. Agitó la mano.
En cuanto al lugar que mencionamos, una vez que el tablero esté suficientemente saturado y las fuerzas locales estén al límite de sus fuerzas, déjenlo actuar allí. Es el único lugar que realmente le dolerá a Toshinori ver en ruinas. Pero solo cuando sea el momento adecuado. Ni demasiado pronto, para que piensen que lo peor ya pasó. Ni demasiado tarde, para que All Might esté bien, distraído. Yo mismo coordinaré la huelga. Asegúrate de hacerlo. All for One finalmente miró directamente a Kurohiri. Esta noche, Tomura aprenderá a controlar el caos. Pero aún le falta paciencia para la precisión. Tú le proporcionarás esa precisión en su lugar. Entiendo. Entonces vete. Te espera mucho trabajo. Con un leve silbido, el portal se cerró, dejando a All for One solo en medio de la devastación. Los únicos sonidos que quedaban eran el zumbido rítmico y lejano de los helicópteros de noticias y el crepitar de los fuegos que se extinguían. All for One volvió a mirar los cuerpos dispersos. Se acercó a Endeavor, cuya respiración era superficial y entrecortada. El otrora poderoso héroe de la llama se había reducido a un cascarón maltrecho e impotente. Sin decir palabra, All for One se inclinó y agarró el cuello del traje carbonizado del héroe. Con una fuerza sobrecogedora y sin esfuerzo aparente, comenzó a arrastrar al inconsciente número 2 por la grava manchada de ceniza, mientras el sonido del cuerpo rozando los escombros resonaba en la calle vacía. No miró hacia atrás, ni a las cámaras ni a los restos. Simplemente caminó, una silueta de victoria absoluta, dirigiéndose hacia las sombras del almacén secundario donde había comenzado su noche. En el campo de batalla, el único sonido era el silbido de las tuberías de gas reventadas y el crepitar de los incendios lejanos. Finalmente, sonaron las sirenas. Anteriormente, los vehículos de emergencia habían permanecido en el perímetro, esperando la señal de que todo había terminado, una señal que nunca llegaba. Ahora, con el combate finalizado, llegaron en masa, un tsunami de luces intermitentes y voces desesperadas. Médico. Necesitamos un médico aquí. Este todavía respira. Traigan una camilla. Maldita sea. Ese es el Gesot. Este no respira. Dios mío. Que alguien ayude a Moon Lady a salir de entre los escombros. Los paramédicos, con chalecos amarillos, se abrían paso entre los escombros, sorteando restos de chatarra y hormigón roto, y encontraron héroes dispersos entre juguetes destrozados. Oye, ¿quién es este tipo? Preguntó un médico al encontrar al hombre que tenía delante bastante familiar. ¿Es esa la pregunta que cabe hacer ahora? Obviamente es un héroe en estado crítico. Llévenlo a la ambulancia. El Gang Orca, de aspecto humano, fue subido a una camilla. Metros Lady, ya de vuelta a su tamaño normal, con el traje hecho jirones, fue envuelta en una manta térmica por una paramédica. Más héroes fueron sacados de sus posiciones. Ryukyu, Krust, y en el centro de todo, Bezjanist yacía inmóvil. Esto es crítico. Crítico. Un médico presionó ambas manos contra el agujero en el torso de Bezjanist, viendo sangre entre sus dedos. Necesito vendajes de compresión, ahora. Otro médico se arrodilló a su lado con un botiquín y le estrechó la mano. Hay un agujero que lo atraviesa, ya lo veo. Detengan la hemorragia. Ha perdido demasiada sangre, entonces, que empiece la transfusión. Muévanse. Alguien llama a Bloodwork. Un héroe profesional con la peculiaridad de convertir el agua en sangre estaba de guardia. Francamente, trabajaban. Quédate con nosotros, dijo el primer médico entre dientes. Quédate con nosotros, maldita sea. ¿Te está gustando la historia? ¿Quieres seguir leyendo? Apoya la novela y desbloquea el acceso anticipado a capítulos inéditos uniéndote a mi Patreon. Nivel agua, $5, lee 3 capítulos antes de su lanzamiento público. Nivel tierra, $7, lee 5 capítulos por adelantado, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de cámaras. Nivel fuego, $10, lee 8 capítulos por adelantado, obtén acceso completo a todos los extras y vota en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon con /future 805 e incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia. Gracias por leer. 145. Nota de los autores. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal les ha ido el día? En resumen, este será otro arco argumental de preparación para el evento principal, que requerirá 4 capítulos para llegar a lo interesante. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo del arco argumental anterior, decido posponer la publicación de los capítulos hasta el próximo domingo para aliviar la agonía y garantizar la mayor satisfacción posible.
Después de todo, la situación actual se siente muy desigual y la espera para obtener una recompensa puede ser brutal. Eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos el próximo domingo a la hora habitual. Además, no quiero decir si el presentador gana o no, pero la recompensa es satisfactoria. Eso sí que se lo puedo garantizar. 146. Capítulo 142. El infierno en 4 horas. Centro de detención de Shinjuku Oeste, 3:47 AM. Tanaka Kenji, el guardia del turno de noche, estaba sentado en la estación de monitoreo central, con su tercera taza de café enfriándose a su lado. 6 monitores mostraban diferentes secciones de la prisión. Pabellones de celdas, pasillos y el patio de ejercicios iluminado con reflectores. He revisado su teléfono. La alerta de noticias de hace 20 minutos todavía brillaba en la pantalla. Última hora. Se reportan numerosas bajas entre los héroes en el distrito de Camino. Dios mío, murmuré mientras revisaba las noticias. Solo humo, escombros y cadáveres. ¿Qué demonios? Oye, Tanaka, gritó su compañero desde el otro lado de la habitación. ¿Ves esta mierda? Sí, dijo Tanaka con voz hueca. Señaló el pequeño televisor instalado en la esquina de la estación. Las mismas imágenes se reproducían por todas partes. Es difícil resistirse. Endeavor ha caído. ¿Ves Gianist también? ¿Algún tipo de, cómo lo llaman? ¿Un solo villano? Eso es lo que dicen, dijo el otro con el ceño fruncido mientras veía las noticias. Había pasado más de 1 hora desde el incidente y aún no podía creerlo. Pensar que existe semejante villano, el ambiente era inusualmente sombrío. Lo cual ya era mucho decir para un centro de detención. Esto es malo. ¿Cómo es eso posible? Ni idea. Es difícil creer que alguien tan fuerte haya estado ahí fuera todo este tiempo. Si ni siquiera los mejores héroes pudieron detenerlo, entonces, no terminó la frase. ¿Cuándo crees que van a atrapar a ese? No estoy seguro. Depende de cuando llegue Olmig, porque después de eso, probablemente lo arrastren al Tártaro, en el mejor de los casos. No con las nuevas leyes. Son 40 héroes. Tanaka frunció el ceño mientras observaba las cámaras. Sí. Probablemente, se detuvo, con las palabras ahogándose en su garganta. Sus ojos, borrosos por la cafeína y la luz azul del ciclo de noticias, se fijaron en el monitor 1, la transmisión de alta definición de la puerta principal del perímetro. En la oscuridad de las 3:48 AM, un pequeño punto de niebla violeta negra se manifestó en el centro del asfalto. Llamada, dijo Tanaka lentamente. ¿Ves esto? Al ver lo que, la distorsión explotó hacia afuera, expandiéndose hasta convertirse en un portal de distorsión giratorio. ¿Eso es, una peculiaridad? La niebla permaneció inmóvil. 2 segundos después, una figura emergió. Vestía ropa oscura, tenía el pelo blanco, tez pálida y una mano cercenada le cubría el rostro. Antes de que ambos pudieran reaccionar, múltiples portales similares comenzaron a manifestarse simultáneamente en 3 cámaras diferentes. ¿Qué demonios? Tanaka ya se estaba moviendo, dirigiendo su mano a la alarma de emergencia. Esto es crucial. Tenemos una manifestación de portal no autorizada en el bloque D. Repito, código negro, tenía la mirada fija en los monitores cuando algo más cruzó los portales. Piel negra como músculo expuesto, y cerebro visible a través de la parte superior del cráneo. ¿No eran estos los villanos de Osu? Pensó Tanaka, con los ojos muy abiertos ante el asombroso parecido. Si ese fuera el caso, entonces esto solo podría significar, la Liga de Villanos. ¡Mierda! Tanaka gritó por el altavoz. Todas las unidades, el bloque D está comprometido. Grité por la radio. Liga de Villanos confirmada. Repito, Liga de Villanos confirmada. Los oficiales de seguridad corrieron rápidamente a la armería. El confinamiento se activó simultáneamente. La alarma resonó en toda la prisión. Parece que nos han descubierto afuera, pensó Shigaraki mientras se rascaba. En ese mismo instante, un hombre grande y musculoso con cabello rosa rojizo salió del portal. «Rapa», gritó Shigaraki. «Querías algo de acción, ¿verdad?» El hombre no respondió. Sin embargo, sus puños apretados expresaron lo que pensaba por él. «Bueno, ahora es tu oportunidad», Shigaraki señaló hacia la entrada de las instalaciones. «No te contengas esta vez». La sonrisa de Rapa se amplió. Por fin. Él cargó. Las sirenas de camino eran el único sonido que se oía en las retransmisiones televisivas, un aullido rítmico y agudo que parecía ahogar las voces de los presentadores.
En Shinjuku, la enorme valla publicitaria en 3D del gato tricolor, normalmente un símbolo pintoresco, había sido sustituida por la transmisión de emergencia. Miles de personas que se desplazaban al trabajo permanecían completamente inmóviles, con los rostros iluminados por el resplandor áspero y granulado de las imágenes del helicóptero. Cientos de personas permanecieron en la calle, mirando fijamente las imágenes de los héroes siendo subidos a camillas. Las cámaras enfocaron hacia otro lado mientras el mundo entero observaba cómo la silueta vestida de negro de All for One arrastraba el cuerpo inerte de Endeavor sobre las cenizas como si fuera una bolsa de ropa sucia. La vida nocturna era insoportable, asfixiante. ¿Está muerto?, preguntó un adolescente que se había escapado de casa para ir a una fiesta nocturna, tragando saliva al ver la escena, mientras le preguntaba a su novio, que estaba a su lado. Takeshi. A su lado, un chico rubio de ojos verdes reflejaba su expresión de terror e incredulidad. De ninguna manera, no puede ser cierto. Eso es, Mia guardó silencio al recordar que su novio era fan del héroe de la llama. Dios mío. Oh, Dios. Dios mío. El pánico se extendió como la pólvora. Las ventanas de los apartamentos brillaban con una luz azulada proveniente de las pantallas de televisión. Edificio tras edificio, la gente que había estado dormida ahora estaba completamente despierta, reunida en sus salas de estar. En el quinto piso de un edificio antiguo, la familia Yamamoto permanecía inmóvil en su sofá. Padre. Madre. 2 hijos, de 7 y 10 años. La pequeña tiró de la manga de su madre. Mamá. ¿Por qué no ayuda a Olmig? Él, probablemente ya viene de camino, cariño. En ese preciso instante, el teléfono del padre vibró. Un mensaje de su hermano desde Yokohama. Es real. Ha ocurrido aquí mismo. Su rostro se ensombreció al instante. Vete inmediatamente. Si hay villanos atacando, no es seguro. En la televisión, la presentadora de noticias, una reportera veterana que había cubierto todos los grandes desastres durante las últimas 2 décadas, lloraba abiertamente. Señoras y señores, tenemos confirmación de que Endeavor, el héroe número 2, ha quedado incapacitado. Bergeanist, el número 4, se encuentra en estado crítico con lo que parecen ser lesiones catastróficas. Edgesot, el número 5, no tenemos información actualizada sobre su estado. Gangorka, Metros Lady, Ryukyu, todos caídos. Estamos recibiendo informes de 8 muertes confirmadas de héroes. 17 en estado crítico. El villano responsable ha abandonado la escena. Nosotros no sé dónde, el padre apagó el televisor. Sus hijos protestaron de inmediato. Papá. Necesitamos ver, no. Su voz era suave pero firme. No necesitas ver esto. Ya no. Es temprano por la mañana. Vete a tu auge. El sonido sobresaltó a todos, como si los niños hubieran gritado. Yuki, la madre, los agarró a ambos y los atrajo hacia sí. El padre ya estaba de pie, dirigiéndose a la ventana. Kenji, no, aparté la cortina. Afuera, una explosión masiva y ondulante rompió el silencio del oeste de Shinjuku, a unos 4 o 5 kilómetros de distancia. En la calle de abajo, Mia y Takeshi perdieron el equilibrio al sentir la vibración viajar a través del asfalto y subir por sus espinas dorsales. Miles de miradas se apartaron de la valla publicitaria en 3D y se dirigieron hacia el horizonte del oeste mientras el humo cubría el cielo nocturno a lo lejos. Dios mío. Susurró alguien. Oye. ¿Qué acaba de pasar? Creo que un edificio acaba de explotar. El rostro del señor Yamamoto cambió. Ese es el centro de detención. Su esposa apareció a su lado, con los niños aferrados a ella. La prisión. Pero eso es, boom. Se están escapando. La prisión está en llamas. Dios mío. ¿Cómo es posible? Mierda. ¿Podría este día ser aún peor? La respuesta a esa pregunta se presentó momentos después, cuando todos los teléfonos de la ciudad recibieron una alerta de noticias de emergencia. Última hora. Centro de detención de Shinjuku Este bajo ataque. Se sospecha de una liga de villanos. Se está produciendo una fuga masiva. Yuki, dijo el padre en voz baja. Coge a los niños. Nos vamos. Ahora mismo. Centro de detención de Shinjuku Este, 331 AM. Esto es fundamental para todas las unidades. La instalación está comprometida. Repito, la instalación está, aplastar. El silencio volvió a reinar cuando la cabeza del último guardia fue aplastada hasta convertirse en pulpa bajo la mano del Nomu.
Las instalaciones de Suhaku, una fortaleza monolítica diseñada para resistir un asedio, eran ruinas irregulares. Rappa estaba de pie en el centro de lo que solía ser la puerta principal, con los nudillos cubiertos de polvo de hormigón armado pulverizado y la sangre de los guardias que habían intentado interponerse en su camino. A su alrededor, se oían los sonidos de cientos de pasos apresurados que se detenían. El patio era un mar de monos naranjas. 200 de los criminales más violentos de la región de Kanto, incendiarios, asesinos y terroristas con dones, estaban de pie entre los escombros del centro, todos mirando fijamente a la figura que se alzaba sobre el montón de escombros que antes era la oficina del alcaide. Tomura Shigaraki estaba de pie con los brazos extendidos, la mano cercenada sobre su rostro, proyectando una sombra grotesca a la luz del fuego. A su lado, un gnomo de nivel medio arrancó la última torreta de seguridad que funcionaba de la pared y la aplastó como si fuera una lata de refresco. Bueno, Shigaraki observó a la multitud de monstruos. Las llamas de las instalaciones en llamas se reflejaban en sus ojos grandes e inyectados en sangre. Es un buen comienzo. 147. Capítulo 143. El infierno en 4 horas. 2 a nivel nacional, de 3,47 a 5 años. Las fugas de prisión se produjeron en oleadas. La de Shinjuku Oeste fue la primera en caer. Luego, la prisión de máxima seguridad de la prefectura de Queen a las 4:12 de la madrugada. Le siguió la prisión de Bago a las 4:31. Y la de máxima seguridad de Shuuchi a las 4:47. A las 5:13, 6 centros penitenciarios del área metropolitana de Tokio estaban en llamas. Todos los allanamientos presentaban un patrón similar. Portales de distorsión negros, villanos de aspecto monstruoso y puertas y pilares que se derrumbaban con un simple toque. Algunos villanos se unieron a la liga. Otros huyeron en la noche. Todos ellos libres. En los hogares de todo Japón, la gente observaba cómo la cobertura informativa pasaba de un desastre a otro. Pantallas divididas mostraban múltiples fugas de prisión simultáneamente. Los reporteros luchaban por seguir el ritmo de la creciente catástrofe. El centro penitenciario de Queen informa de más de 100 fugados. Los guardias de Bagu, desbordados, solicitan refuerzos. No hay héroes disponibles para responder. Las líneas telefónicas de emergencia colapsaron debido al volumen de llamadas. Las fuerzas policiales locales, ya sobrecargadas de trabajo, se encontraron frente a delincuentes a los que no tenían ninguna posibilidad de contener. En Shinkoku, un villano con un don de magma prende fuego a toda una manzana de la ciudad. En Osu, se avistó un pez luna cerca de una zona residencial. 3 civiles y 2 héroes profesionales locales murieron antes de que desapareciera. En Osaka, unos presos liberados saquearon una tienda de conveniencia mientras el dueño se escondía en la trastienda, teléfono en mano, escuchando a la operadora decirle que nadie vendría a ayudarlo. La sociedad de héroes vivió su peor noche en décadas, cuando la ilusión de seguridad cuidadosamente construida, alimentada por la promesa de que los héroes siempre llegarían, se hizo añicos por completo. A las 5 a.m., el caos se extendía por todo el país. 547 fugados confirmados. Cientos de guardias y personal penitenciario muertos. Se desconoce el número de víctimas civiles durante la noche. Y la Liga de Villanos, tras haberlo orquestado todo, se había desvanecido en la oscuridad previa al amanecer. Sede de HPSC, Tokio, 4:45 am. El edificio de la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes se alzaba en el corazón del distrito gubernamental de Tokio. Un monumento de 12 pisos a la autoridad burocrática y a la supervisión heroica. A las 4:45 de la madrugada, el personal era mínimo. Los servicios de emergencia vigilaban la situación de la fuga. Los analistas recopilaban informes de bajas. Y en el 7º piso, en la sala de conferencias ejecutiva, la presidenta estaba sentada con el resto de su equipo directivo. 12 personas en total. Mierda. La señora presidenta miraba fijamente el monitor principal de la pared, su reflejo proyectado sobre un mapa de Japón del que salían iconos rojos. El primer ministro está en la línea 2, susurró un ayudante con voz temblorosa. Exige saber por qué no se ha desplegado al ejército en el perímetro de Suhaku. Dígale que los militares están en sus cuarteles porque no tienen la autorización necesaria para intervenir. Los héroes se encargarán. La presidenta del HPSC exclamó entre dientes, mientras seguía viviendo la peor noche de su carrera política. ¿Dónde está el transporte? ¿Dónde están los héroes que van a responder? ¿Dónde diablos está Olmig? A 30 minutos del espacio aéreo de Tokio, señora. 30 minutos, sus dedos se aferraron al borde de la mesa de caoba.
30 minutos más de este caos, la sola idea le heló la sangre. En menos de una hora, habían asaltado 6 prisiones. Incluso si paraban ahora, quién sabe qué harían los presos liberados. Cada segundo que pasaba la empujaba más y más hacia el abismo. Contacta de nuevo con Olmigt. En 30 minutos, puede que no nos quede capital para. Las luces parpadearon en ese momento, para su sorpresa. ¿Qué acaba de? Acto seguido, toda la manzana se quedó sin luz cuando una gran oleada de ondas de radio dañó todos los dispositivos dentro del alcance. La sala de conferencias quedó a oscuras en un instante. ¿Qué acaba de pasar? Se fue la luz. Estamos bajo ataque. Maldita sea. Exclamó la presidenta con el ceño fruncido mientras buscaba su teléfono para encender la linterna. ¿Y ahora qué? ¡Bum! Una explosión resonó y la pared de la sala de conferencias quedó destruida. Los fragmentos a alta velocidad silbaban en la habitación oscura como metralla, incrustándose en la mesa de caoba y en las paredes del fondo. ¡Arc! Un hombre gritó con todas sus fuerzas cuando una esquirla se le incrustó en el hombro. Desafortunadamente, con el polvo y los escombros arremolinándose en el vacío repentino, estaba demasiado oscuro para ver algo. Justo entonces, se encendió un generador de reserva que había sobrevivido a la explosión inicial de ondas de radio sin que sus circuitos se quemaran. Un blindaje de alta calidad. Entre el polvo que se asentaba y el agujero irregular y abierto donde antes se encontraba la pared exterior, una figura se deslizó hacia el interior. Muchos se tensaron al oírlo. Al volver la mirada, allí estaba. Suspendido en el aire como si estuviera en tierra firme. Vestía un impecable traje negro de doble botonadura y una máscara industrial que le cubría el rostro. En su mano derecha, sostenía el cuerpo inerte y maltrecho de Endeavor por el cuello. Él, es él. Los ojos del presidente se abrieron de par en par, conmocionado y asustado. Buenas noches, dijo All for One. No se muevan. Gritaron los oficiales de seguridad de alto rango, mientras todos sacaban sus armas. Simultáneamente, 2 guardaespaldas profesionales irrumpieron en la habitación. La piel de uno se tornó obsidiana y la del otro se transformó en una criatura con aspecto de lagarto. No. Gritó el presidente. Sin embargo, puñalada de remache. De las yemas de sus dedos brotaron protuberancias oscuras y dentadas. Pernos negros y fibrosos reforzados por una energía roja similar a venas, que se movían más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Aplastar. Las palabras se le atragantaron al ver cómo múltiples protuberancias rojizas salían disparadas de la mano de All for One, empalando a todos los que se preparaban para el ataque. El silencio que siguió fue ensordecedor. Oh, disculpa. Es de mañana. All for One bajó la mano, los remaches retrayéndose entre sus dedos. Se deslizó hacia adelante, sus zapatos lustrados finalmente tocaron la alfombra mientras dejaba caer el pesado cuerpo de Endeavor al suelo con un golpe sordo. Todavía está oscuro, así que me confundí con el tiempo. Al mismo tiempo, los cuerpos cayeron al suelo en una escena espantosa. En 4 segundos, la fuerza de defensa de élite de la sala se había reducido a un montón de cadáveres fríos. Perdonen mi falta de modales. Soy All for One. El líder de la Liga de Villanos. Caminó hacia la presidenta, que estaba arrinconada contra los monitores oscuros, con el rostro pálido como el hueso. Se inclinó, la superficie negra y repleta de sensores de su máscara reflejaba sus ojos desorbitados y aterrorizados. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Al fin y al cabo, su símbolo de la paz aún está a 28 minutos, dijo en voz baja, con un tono de sombría diversión. Eso nos da tiempo de sobra para hablar de la nueva administración. Cruce de Musutafu, 5-14. Amel Times Square de Musutafu era solo una sombra de lo que solía ser, ya que la gigantesca valla publicitaria presentaba fallos gráficos. Los vibrantes colores de la mascota habían sido reemplazados por un mapa parpadeante de la región de Kanto, salpicado de iconos rojos de peligro que representaban las 6 prisiones en llamas. Cientos de personas permanecían apiñadas, hombro con hombro, inmóviles frente a la gigantesca pantalla Alta Vision. Algunos sostenían maletas, otros aún estaban en pijama, pero todos tenían la mirada fija en las pantallas. La pantalla era un mosaico caótico de imágenes de helicóptero. Uno que se elevaba desde las instalaciones de Queen y los restos en llamas de patrullas policiales en Osu. La presentadora de noticias de la NHK, una mujer cuya compostura profesional se había esfumado hacía tiempo, se llevaba una mano al auricular. Reiterando nuestra noticia principal, la Agencia Nacional de Policía ha declarado el estado de emergencia de nivel 5.
Se recomienda a los residentes que, el presentador se detuvo. Se pegó el auricular a la cabeza, con los ojos muy abiertos mientras palidecía. Miró fuera de cámara, con los labios temblorosos. Un momento, parece que estamos recibiendo una transmisión de emergencia. Se trata de una prioridad máxima otorgada por la Comisión de Seguridad Pública Aero. Debajo de la pantalla, el murmullo de la multitud se desvaneció en un silencio sofocante. La HPSC ha activado el Sistema Nacional de Alerta de Crisis. Todos los canales se están redirigiendo a la sede de la comisión. Las caóticas imágenes aéreas de Shinjuku desaparecieron. La pantalla parpadeó con una ráfaga irregular de estática digital, el tipo de interferencia que suele preceder a una alerta de terremoto. Pero cuando la imagen se estabilizó, no había ningún texto de advertencia ni sello gubernamental. En cambio, lo primero que vio la nación, proyectado en una escalofriante alta definición en las enormes vallas publicitarias de Musutazu, fue la superficie de caoba de una mesa de conferencias, salpicada de sangre fresca y carmesí. La única luz provenía de las luces estroboscópicas de emergencia parpadeantes del centro de conferencias del HPSC. La multitud quedó atónita. La cámara se movía hacia arriba, temblorosa y sostenida a mano, por alguien cuya respiración era una serie de jadeos húmedos y rítmicos. ¿Está encendido? Ronroneó una voz. Un barítono profundo y distorsionado que parecía vibrar a través del mismo pavimento bajo los pies de la multitud, amplificado por cada altavoz, cada teléfono móvil y cada valla publicitaria gigante de Japón. Bien. La imagen se amplió. Allí, al fondo, estaba la presidenta de la HPSC. Una protuberancia negra y dentada, clavada contra la pared, la mantenía erguida. Tenía los ojos en blanco y respiraba con dificultad, con jadeos entrecortados y llenos de terror. Lo más destacable era, que le faltaba la mitad del brazo izquierdo. ¿Qué está pasando? Preguntó un hombre asustado. ¿Qué demonios es esto? Plaf. 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 El sonido de pasos rompió el horror de la escena. Una mano se extendió y ajustó la lente de la cámara, enfocándose a sí misma para revelar una figura que hizo que la multitud en Mustafu se agrupara. Un hombre con un impecable traje negro, su rostro oculto tras una máscara de soporte vital y industrial que parecía una calavera de obsidiana. Imposible. El mismo civil cayó al suelo de inmediato. Imposible. No puede ser. Ese es el tipo que derrotó a Endeavor y al resto de los héroes, está en la sede del HPSC. ¿Eso significa que el gobierno ha fracasado? Buenos días, Japón, dijo All for One, mientras su máscara industrial reflejaba las luces rojas de emergencia de la habitación. Les pido disculpas por interrumpir su habitual pánico. Me llamo All for One y creo que ha habido un importante malentendido sobre quién es el responsable de su seguridad. 148. Capítulo 144 Free Escuela Secundaria UA, Residencia Estudiantil Eins Alliance, 5, 10 dije que me sueltes, pelo de mierda. Bakugo, por 10ª vez, ¡no! Gritó Kirishima, con los brazos completamente tensos mientras él y Zero actuaban como un ancla humana, arrastrando al explosivo rubio de vuelta desde la puerta principal. Está prohibido estar fuera tan tarde. Ya son las 5 de la mañana, idiotas. Suéltenme. Ninguno de los dos quería. Aún es técnicamente de noche. Protestó Zero, intentando desesperadamente sujetar los brazos de Bakugo, envueltos en cinta adhesiva, al sofá. El toque de queda no termina hasta las 6. Además, ¿no estabas viendo la tele? Sal ahora mismo, que te expulsen será el menor de tus problemas. De ninguna manera voy a esperar una hora más. Ahora déjenme ir antes de que les vuelve la cara en películas. Bakugo, cálmate. Kaminari se mantuvo a una distancia prudencial, con las manos levantadas en señal de protesta. No puedes simplemente abandonar el campus. Aizawa Sensei dijo, me importa un carajo lo que haya dicho ese bastardo cansado. Las palmas de Bakugo emitieron una serie de chasquidos de advertencia, haciendo que Zero y Kirishima se estremecieran. Mirad la pantalla. Hay villanos atacando prisiones por todo el país y nosotros estamos aquí sentados como unos extra inútiles. En las últimas 2 horas, la zona común se había convertido en una improvisada sala de guerra. El enorme televisor montado en la pared mostraba en pantalla dividida la cobertura de 6 fugas de prisión diferentes. A su alrededor, la mayoría de los alumnos de la clase 1A se encontraban en distintos estados de agotamiento, conmoción o, en el caso de furia apenas contenida. La primera alerta de emergencia llegó a las 3:47 de la madrugada. Luego, otra a las 4:12.
A las 4:30, todos se habían quedado dormidos y se habían reunido en la planta baja, observando con creciente horror cómo la cobertura informativa se volvía cada vez más alarmante. Para entonces, Ida intentaba frenéticamente organizar una cadena de comunicación de crisis, mientras Uraraka y Tsuyu permanecían acurrucadas cerca del televisor, con los rostros pálidos. Bakugo, dijo Todoroki desde la encimera de la cocina con voz inexpresiva. Incluso si fueras, ¿qué harías exactamente? La cabeza de Bakugo se giró bruscamente hacia él. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una práctica. Todoroki tomó un sorbo de té, completamente indiferente a la mirada asesina que le dirigían. Eres estudiante de primer año. Sin licencia provisional. Sin autorización para combatir. Olvídate de ayudar. Probablemente te confundirían con un villano y te arrestarían antes de llegar a la primera prisión. ¿Por qué tú? Tienes razón en una cosa, dijo Tokoyami desde un rincón, con el rostro iluminado por la luz azul de su teléfono. Ya no se trata solo de Kamino o Shinjuku. La magnitud de este ataque supera todo lo que hemos visto. Bajó la cabeza. Con la derrota de los mejores héroes, este es probablemente el día más oscuro en la historia de la sociedad de héroes. Decir que es el peor día es quedarse corto, murmuró Kaminari, con las manos temblando mientras actualizaba las noticias. Miren esto, ya ha habido 6 fugas de prisión. No puedo creer que los héroes estén siendo superados, así que, Yaoyorozu permaneció sentada con una postura impecable a pesar de la hora, aunque tenía las manos tan apretadas en el regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. La policía y los héroes que quedan están respondiendo. ¿Tenemos que confiar en qué? ¿Confiar? Bakugo frunció el ceño. ¿Confiar en quién exactamente? Por si no te has dado cuenta, todos los héroes más importantes están caídos. Endeavor está acabado. Bergianist está en cirugía. ¿En quién demonios podemos confiar? La sala quedó en silencio. Porque no se equivocaba. Asui habló desde el suelo, con una voz inusualmente apagada. ¿Dónde está Olmig? Ribbit. Todos se giraron para mirarla. Quiero decir, señaló el televisor. Esto lleva ocurriendo más de una hora. 6 prisiones y cientos de villanos se han escapado. Y Olmig no ha aparecido por ningún lado. Tal vez ya esté en el frente, sugirió Yaoyorozu, con la voz teñida de una esperanza que claramente no sentía. Ribbit. Pero, ¿no debería salir en las noticias? ¿Por qué no lo hemos visto? No aparece en ninguna de las noticias ni en ninguno de los lugares afectados por el desastre. ¿Dónde está? Uraraka, que había permanecido en silencio hasta ahora, levantó la vista. Ahora que lo pienso, hace unos días que no veo a Olmig por la escuela. Sí. Hablando de eso, yo tampoco he visto al señor Aizawa. Kirishima murmuró con dificultad, mientras seguía sujetando a Bakugo para que no se moviera. Oye, Midoriya. ¿Sabes algo? Todos se volvieron hacia Midoriya, solo para verlo de pie afuera, cerca del balcón, aparentemente absorto en sus pensamientos. Oye, Deku. ¿Eh? Midoriya se sobresaltó un poco. No lo sé. Bajó la cabeza. Solo sé que se fue hace 3 días. ¿Podría ser por lo que dijo el señor Aizawa aquel día? ¡Genial!, dijo Mineta. Así que el símbolo de la paz está desaparecido mientras el país arde literalmente. Se acabó. El país va a ser invadido por villanos y todos vamos a morir en... ¡Cállate, cobarde!, gritó Bakugo mientras lanzaba una última y violenta embestida, arrastrando a Kirishima y Zero casi 1 metro por el suelo de madera. Voy a la oficina del director. Si alguien sabe dónde está Olmig, es él. Cálmate, Bakugo, un momento, parece que estamos recibiendo una transmisión de emergencia. Se trata de una prioridad máxima otorgada por la Comisión de Seguridad Pública de Eroigan. ¿Qué están diciendo en la televisión? ¿Eh? Todos voltearon la cabeza hacia la pantalla. La imagen de la prisión en pantalla dividida se había congelado a mitad de fotograma. Luego parpadeó. Una vez, luego 2 veces. ¿Se está cortando la señal?, preguntó Sato. La pantalla se puso negra. ¿Perdimos la señal? Mina se inclinó hacia adelante. Kirishima, revisa. La pantalla volvió a encenderse. Sin embargo, las caóticas imágenes aéreas de la prisión de Shinjuku en llamas habían desaparecido. En su lugar, se mostraba una mesa de conferencias de caoba. Una salpicada de sangre. ¿Qué demonios? La cinta de Zero se aflojó. La cámara se movió hacia arriba, temblorosa y sostenida a mano. Luces estroboscópicas de emergencia parpadeaban al fondo. Y allí, contra la pared, es eso.
La voz de Yaoyorozu se apagó. Al fondo se veía a una mujer sostenida en posición vertical por una protuberancia negra y dentada que le atravesaba el hombro. Le faltaba el brazo izquierdo por completo. «Oh, Dios mío», susurró Uraraka. El silencio que se apoderó de la sala común de la Alianza de las Alturas fue instantáneo. La lucha de Bakugo se detuvo en seco al verlo. ¿Está encendido?, preguntó una voz grave en sus oídos. Bien. Se oyeron pasos. Plaf. 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 Todos observaron cómo una mano se extendía y ajustaba la cámara. La figura que se centró en la pantalla hizo que varios estudiantes se acercaran. Todos para uno, pensó Midoriya, sintiendo un escalofrío. Buenos días, Japón, respondió el hombre en la pantalla con una voz amenazante pero a la vez caballerosa. Significativa por cómo se oía a través de la máscara. Caballerosa por lo educada que sonaba al mismo tiempo. Me disculpo por la interrupción de su habitual pánico programado. Mi nombre es All for One, y creo que ha habido un importante malentendido sobre quién es el responsable de su seguridad en este momento. Los dedos pálidos y firmes ajustaron la lente, y el cráneo de obsidiana llenó la pantalla. Imposible. El teléfono de Kaminari se le resbaló de las manos temblorosas y cayó con estrépito sobre el suelo de madera. Imposible, imposible, imposible. Es él. Es el tipo que le hizo eso a Endeavor. Pero, ¿cómo está él? Eso es porque viene de la sede de la comisión, murmuró Yaoyorozu, con el rostro pálido. Es el edificio más seguro de Tokio. ¿Cómo es posible que haya alguien dentro? ¿No es obvio?, susurró Midoriya mientras miraba fijamente la máscara de obsidiana en la pantalla, recordando todas las advertencias que All Might le había dado. Se apoderó de todo. En la pantalla, All for One continuó durante décadas, habéis vivido bajo un símbolo. Un frágil techo dorado que os prometía que la oscuridad jamás regresaría. Pero, como podéis ver por el humo en vuestro horizonte esta noche, el techo se ha derrumbado. Los héroes a los que financias con vuestros impuestos y vuestra devoción tampoco vendrán a salvaros. Actualmente están ocupados, muertos o... Sonrió bajo la máscara y alzó la mano. Sin poderes. Un cuerpo fue alzado a la vista de todos. La atmósfera se tensó. Ese es, Endeavor, todos se volvieron hacia Todoroki y vieron su rostro tan oscuro como el carbón. Un momento, acaba de decir, ¿Shinkosei? Preguntó Mina con vacilación, preguntándose si había oído mal. Las palabras sorprendieron a todos, especialmente a Todoroki. Sí. Pero, eso no puede ser, ¿me oíste? La voz del televisor cortó cualquier posibilidad de réplica. Por si no lo sabéis, mi don es especial. Puedo arrebatar los dones de los demás y usarlos para mí. Levantó la mano y de ella brotaron llamas. De igual forma, surgieron de su pecho y hombros, imitando la apariencia de héroe de Endeavor. Un silencio simultáneo se apoderó del país. Desde Eights Alliance, pasando por toda la UA, hasta las calles de Mustafu y más allá. Lo he hecho con todos los héroes con los que me he topado esta noche, dijo la voz con una risita divertida. Si no me crees, puedes preguntárselo tú mismo. Empujó a Endeavor más cerca de la pantalla. No hace falta que sigas fingiendo que duermes. Sé que estás despierto, así que levanta la cabeza y diles con seguridad que estoy mintiendo. No hubo respuesta. Pasaron varios segundos y All for One finalmente rió en respuesta. Este es tu héroe número 2, dijo All for One. El héroe de la llama. El hombre que debía protegerte cuando All Might no pudo. Sujetó la cabeza de Endeavor y la levantó a la fuerza para que todos lo vieran. Mírenlo ahora. Los ojos de Endeavor estaban hundidos. Vacíos. La mirada de alguien que había perdido todo lo que lo definía. Esa es la verdad que tus héroes no quieren que veas. Si les quitas sus peculiaridades, no son diferentes a ti. Ni más fuertes. Ni más valientes. Simplemente personas que nacieron con poderes. La transmisión se interrumpió brevemente para mostrar imágenes aéreas de las prisiones en llamas. Luego, se retomó la programación de All for One. Esta noche he demostrado una verdad muy simple. Vuestra sociedad es frágil. Vuestros héroes son mortales y vuestro símbolo de la paz es, en última instancia, solo un hombre. Mientras que yo, el cuerpo de Endeavor cayó al suelo. Amo al señor demonio. All for One extendió su brazo izquierdo. Y esta es la historia de cómo derroté al héroe definitivo. Amigos míos que han sido liberados por mi discípulo Tomura, si desean unirse a nuestra causa, serán más que bienvenidos. Búsquenlo y prepárense para entrar en la nueva era del vacío. A los ciudadanos que están viendo esto, quédense en sus casas. Cierren sus puertas con llave.
Oren si eso les reconforta. Pero comprendan que el mundo que conocían, el mundo seguro y cómodo donde siempre llegaban los héroes, terminó esta noche. El hombre en la pantalla hizo una pausa. A los héroes que aún quedan, consideren esto su aviso de retiro. Han visto lo que les sucede a quienes se oponen a mí. Han visto caer a sus más fuertes. Si tienen un mínimo de sentido común, renunciarán antes de unirse a ellos. Y a ti, Toshinori, o como mejor te conocen, All-Might, la máscara se inclinó ligeramente, como si estuviera mirando directamente a los ojos de All-Might a través de la cámara, sin importar dónde estuviera. Llegas tarde. Esperaba más de un símbolo, pero parece que te has vuelto tan frágil como la paz que prometiste. Me he llevado las herramientas de tus amigos. Ya no las necesitarán. Las llamas se extinguieron. Date prisa. Te estaré esperando aquí mismo, entre las ruinas de este edificio. ¿Sabes dónde está? No me gustaría ver el fin de la sociedad de héroes sin tu cabeza. ¿Te equivocas?, interrumpió una voz antes de que All for One pudiera terminar. ¿Eh? All for One hizo una pausa y se giró para mirar a Endeavor. Dije, sus dedos se hundieron en la caoba de la mesa de conferencias. Estás equivocado. Con un gruñido gutural de puro y agonizante esfuerzo, el hombre que había sido el héroe número 2 se obligó a ponerse de pie. Oh. La voz de All for One tenía un tono de condescendencia divertida. ¿Dices que estoy mintiendo? No. Endeavor escupió sangre sobre la costosa alfombra, con su único ojo abierto ardiendo de un odio que no necesitaba un don para manifestarse. Mi don se ha ido. De eso estoy seguro. Te equivocas al pensar que soy menos valioso sin ello. Enji caraspeó, su voz cobrando fuerza mientras hablaba frente a millones de ciudadanos aterrorizados que lo observaban. Pasé 20 años, tratando de escapar de ese hombre. 20 años tratando de construir un legado que pudiera ser más grande que el suyo. Nunca he hecho las paces con eso. Yo, aplastar. Un remache negro y fibroso surgió del dedo índice de All for One, perforando limpiamente el hombro derecho de Endeavor y clavándolo contra la pared junto al presidente. Perdona que interrumpa tu monólogo, pero estoy harto de oír este discurso otra vez. De los predecesores, los secuaces y los valientes don nadie. Es lo único viejo que ya no tiene gracia. La sangre brotaba de los hombros de Endeavor. Qué lástima. La verdad es que planeaba mantenerte con vida un poco más, solo para ver cuán herido estaría el corazón heroico de All-Might. Pero tu repentino optimismo me irrita. Levantó la mano derecha. Unos remaches oscuros y dentados comenzaron a girar alrededor de su brazo, vibrando con energía cinética. Así que creo que enviaré tu cabeza al hospital donde están los demás héroes y también les cortaré la cabeza a ellos antes del regreso de All-Might. Endeavor sonrió con suficiencia. Nos vemos en el infierno, boom. La pared exterior reforzada del 12º piso se derrumbó. ¿Eh? ¿Qué demonios? Antes de que los remaches pudieran tocar a Endeavor, una mancha dorada interceptó el encuadre. Se movió tan rápido que la velocidad de fotogramas de la cámara no pudo seguirla. Una estela amarilla y azul que rompió la barrera del sonido dentro de la habitación. ¿Cómo? Detroit. Aplasta. El impacto fue catastrófico. La onda expansiva destrozó todas las ventanas que quedaban en el distrito gubernamental. La cabeza de All for One se echó hacia atrás con un crujido espantoso de maquinaria que se rompía, su cuerpo salió disparado del suelo y atravesó la pared opuesta, el pasillo y salió por el otro lado del edificio. La cámara, aún en directo y fija al escritorio, captó el momento del impacto antes de caer de bruces. La pantalla para millones de espectadores se volvió caótica. Borrones de polvo y el sonido de las alarmas estructurales del edificio. Mientras tanto, en los cielos de Tokio, Aizawa permanecía suspendido en el aire, con su bufanda bien sujeta alrededor del torso y enganchada al brazo de Yuta como un arnés improvisado. En cuanto a Yuta, el chico permanecía de pie en el vacío, con la mirada fija en el suelo que se derrumbaba. Aizawa se ajustó las gafas, su cabello ondeando al viento, no por su don, sino por la corriente ascendente del impacto anterior. Miró hacia abajo, al vacío, y luego de vuelta al estudiante que en ese momento trataba la gravedad como una mera sugerencia. Akutami, sí, sensei. Cuando esto termine, Aizawa apretó con más fuerza la bufanda, con los ojos ya brillando bajo las gafas. Vamos a tener una larga conversación sobre cuándo, exactamente, decidiste que tu don aprendió a volar. 149. Capítulo 145 La batalla del siglo Cielos de Tokio, sobre las ruinas de HPSC, 5:24 Amakutami. Sí, sensei. Aizawa apretó con más fuerza la bufanda que lo sujetaba, suspendida en el aire como un yoyo desquiciado.
Debajo de ellos, el 12º piso del edificio del HPSC era un enorme agujero de hormigón destrozado y barras de refuerzo retorcidas. Aún salía humo del lugar donde la entrada de Olmig había abierto un cañón a través de los muros reforzados. Cuando esto termine, los ojos de Aizawa brillaron rojos bajo sus gafas, su cabello ondeando al viento por la corriente ascendente de destrucción que se extendía debajo. Vamos a tener una larga conversación sobre cuándo, exactamente, decidiste que tu don aprendió a volar. Yuta estaba de pie sobre la nada. Literalmente sobre la nada. Sus pies estaban plantados en plataformas invisibles de aire, su cuerpo permanecía perfectamente inmóvil a pesar del viento que agitaba su capucha de un lado a otro. Ya veo, dijo secamente. Su expresión era inexpresiva. ¿Eh? El ceño de Aizawa se frunció aún más al oír eso. Ese tono. Esa mirada. Observó al chico que contemplaba la destrucción desde arriba. Había estado así desde la primera transmisión en el avión. Permaneció en silencio durante una hora, más o menos, y luego les dijo a él y a Olmig que tenía una idea. La revelación que siguió fue una nueva habilidad para volar más rápido que un avión a reacción a velocidad Mach. No puede seguir culpándose a sí mismo por todo esto, ¿verdad? Aizawa no podía saberlo. Sin embargo, comparado con cómo había sido en Manila, tanto antes como después de su llamada a su madre, era innegable que ahora era diferente. ¡Qué noche tan terrible! Poner a un niño en estas circunstancias, Aizawa pensó con el ceño cada vez más fruncido, mientras miraba la nuca de Yuta, preguntándose qué estaría pasando por su mente. En ese preciso instante, el lejano rugido de los motores a reacción interrumpió sus pensamientos. Ambos giraron la cabeza bruscamente hacia el sonido, solo para ver 6 puntos que se hacían más grandes en el horizonte. Rápido. Son esos. No me digas aviones de combate. JSDF. Fuerzas de Autodefensa de Japón. Maldita sea. Shiseo Aizawa. ¿Por qué están aquí? La respuesta era obvia, en realidad. Olmig había desaparecido. El grupo de trabajo de Endeavor había sido destruido. El edificio del HPSC había sido tomado por un villano que acababa de revelar su existencia a toda la nación. Por supuesto, las fuerzas armadas habían sido autorizadas a responder con extrema fuerza. Pero Olmig acababa de llegar. La situación había cambiado. Probablemente, estos pilotos recibieron sus órdenes hacía 20 minutos y no pudieron ser llamados a tiempo. Van a acabar matándose, pensó Aizawa con amargura. Akutami, recuerda el plan, dijo, sin apartar la vista de los aviones que se aproximaban. Mántenos en el aire. Lo suficientemente cerca para que podamos vernos. Y mantén la capucha puesta en todo momento. Por mucho que odiara que su alumno participara en estas circunstancias, no había otra opción. Sin Yuta, hacerlo aquí a estas alturas sería imposible, y mucho menos las acciones posteriores que estaban a punto de emprender. Yuta no respondió. Esta gente se quedó mirando fijamente la nube de polvo que se extendía bajo el lugar donde el ataque de All for One había atravesado 3 manzanas. ¿Habían tenido los habitantes de la zona tiempo suficiente para evacuar, o siquiera tiempo? Fue en medio de estos pensamientos que su ojo derecho comenzó a palpitar con una molestia punzante que se había vuelto habitual desde que despertó en aquel barco. Genial. Otra vez no. Abajo, el polvo finalmente se estaba asentando. Endeavor, ya no sujeto a la pared por el remache, tosió violentamente, con sangre salpicando sus labios mientras se agarraba el hombro maltrecho. Su visión estaba borrosa, pero a través de la bruma pudo distinguir una figura de pie al borde del muro destruido. Cabello rubio. Traje rojo, blanco y azul. Esa silueta inconfundible. Todo poder, susurró Endeavor con voz ronca. Toshinori tosió, un fino hilo de sangre escapó de la comisura de sus labios mientras se giraba. Le ofrecí una sonrisa forzada y cansada mientras el vapor se elevaba lentamente de su cuerpo. Endeavor. Señora presidenta. Disculpe mi retraso. El rostro de Endeavor se descompuso. Luego se retorció en una expresión entre rabia y desesperación. Por fin apareces, maldito. Tengo hermosa. Si sabías que existía un enemigo así, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste caer en esto? Olmig guardó silencio, sus ojos ensombrecidos. Intenté advertiros a todos, Enji, dijo. Pero no pude revelar la verdadera naturaleza de este mal sin provocar el pánico que vemos ahora. Fue un error de juicio. Si lo hubiera sabido, habría tomado una decisión diferente. Endeavor apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le quebraron.
Las emociones que había estado reprimiendo desde el momento en que le robaron su don, rabia, humillación, desesperación, fracaso, todo estalló a la vez. ¿Por qué tú? A 3 manzanas de distancia, sepultado bajo toneladas de hormigón y acero, All For One yacía completamente inmóvil. Eso fue mucho antes de lo previsto, pensó con calma, analizando la situación mientras los escombros caían sobre él por todos lados. Según mis cálculos, su avión aún estaba a más de 20 minutos del espacio aéreo de Tokio. La velocidad máxima del avión apenas supera Mach 1,4. Mis cálculos no estaban equivocados. La sangre brotaba de la comisura de sus labios mientras la fuerza del ataque aún sacudía su cráneo. Lo que significa que llegó sin el plan. ¿Pero cómo? Los escombros se movieron cuando All For One se puso de pie, apartando con aparente facilidad losas de hormigón que pesaban varias toneladas. El polvo se desprendía de su traje, ahora rasgado en varios lugares, mientras emergía a la luz del amanecer. A su alrededor, la destrucción era catastrófica. El puñetazo de Olmig lo había lanzado a través de un edificio de oficinas, un estacionamiento y lo que parecía ser un complejo de apartamentos. El fuego ardía entre los escombros. Las alarmas de los autos sonaban a todo volumen. Y entre los escombros, civiles. All For One ladeó la cabeza, escuchando. Decenas de ellos, atrapados o heridos. Este distrito no había sido evacuado antes de que esto sucediera, ya que la toma del HPSC había sido demasiado repentina. La transmisión del desafío de Olmig había sido hacía apenas unos minutos. Estas personas no tuvieron aviso ni tiempo para huir. Y el primer ataque de Olmig acababa de sepultar a decenas de ellas. Qué heroico, pensó All For One con una mezcla de humor negro. No importa. Estiró los hombros, probando la respuesta de su cuerpo. Todo funcionaba correctamente. Aunque es frustrante no tener en cuenta esta variable, el resultado final será el mismo. Se crujió el cuello, una costumbre de su juventud, innecesaria ahora pero satisfactoria de todos modos. Ahora es el momento perfecto para probar estas nuevas combinaciones de peculiaridades. Sobre él, los aviones de combate fijaban su objetivo. Objetivo localizado. Firma térmica confirmada. Gamma 1, estás libre de peligro. Repito, libre de peligro. Copia. Zorro 3. 6 misiles AGM-114 Elfire salieron disparados de las alas del caza líder, dejando estelas blancas que dibujaban en el cielo del amanecer. Impacto directo inminente. La zona objetivo es, las palabras del piloto se desvanecieron mientras los misiles se dirigían hacia su objetivo. Desafortunadamente, no habían tenido en cuenta a los civiles. O mejor dicho, sí los habían tenido en cuenta, pero aún así siguieron adelante con el ataque. Este era el corazón de Tokio. El Detroit Smash ya había atrapado a cientos de personas en el metro y los edificios derrumbados de los alrededores. Los militares estaban a punto de convertir una zona de rescate en un cementerio bombardeado. Yuta, que flotaba en lo alto e intentaba disimular la incomodidad en sus ojos, se dio cuenta de todo esto. ¿Qué ocurre?, preguntó Aizawa al notar que Yuta se sobresaltaba. Sensei, dijo Yuta, con una voz hueca y tan fría que helaba la sangre. Cambio de planes. ¿Eh? El don de Yuta se liberó. El estómago de Aizawa se revolvió cuando la bufanda que lo sostenía en el aire perdió su soporte invisible. Por un instante aterrador, cayó al vacío, entonces sus pies tocaron un tejado sólido. A 4 manzanas de distancia. A una distancia prudencial del campo de batalla. Akutami. Auge. Un estallido sónico destrozó las ventanas de los edificios circundantes mientras Yuta regresaba a toda velocidad hacia el campo de batalla. Aterrizó sobre los escombros de un edificio, apoyó la mano en la tierra y envió una cuarta parte de sus reservas de chakra directamente al suelo bajo sus pies. Este emergió a través de la tierra, cubriendo un radio de 3 manzanas. En un instante, una gran cantidad de información surgió en la mente de Yuta. Un leve hilo de sangre resbaló por su nariz mientras activaba el control externo de su don para mapear toda el área y a todos los que se encontraban en ella simultáneamente. Los misiles estaban a segundos del impacto. Edificio 1. 17 personas. Planta sótano, esquina este edificio 4. 23 personas. Tercer piso, escalera derrumbada. Su control mejorado se extendió, apoderándose de todo objeto móvil a su alcance. Vigas de acero. Trozos de hormigón. Secciones enteras de pared. Edificio 8. 8 personas. Planta baja, fuga de gas inminente. Parpadeo corporal.
Gastó una mayor cantidad de chakra mientras lo canalizaba a través de su cuerpo y se movía a mayor velocidad. Lo que siguió fue una mancha negra que sacaba a civiles de los coches destrozados y rescataba a familias del camino del ataque inminente. La máscara de All for One se inclinó hacia arriba, siguiendo la mancha. ¿Quién es? No pudo terminar la frase. Una lluvia de proyectiles Vulcan de 20 milímetros impactó contra su posición, seguida inmediatamente por una andanada de misiles aire-tierra. La calle quedó reducida a un muro de fuego. Un edificio derrumbado con 7 residentes fue destruido junto con ella. «Maldita sea», maldijo Yuta mientras sacaba a un hombre de mediana edad de un coche y se alejaba a toda velocidad antes de que pudiera ser engullido. «¿Objetivo neutralizado?», preguntó un piloto por radio. La respuesta fue una ráfaga de aire comprimido que salió disparada del infierno. Cañón de aire. Impactó en el ala de un avión y lo hizo girar en espiral hasta convertirse en una bola de fuego. Gamma One está caído. Repito, Gamma One está. Las llamas se abrieron. All for One permanecía allí, con su traje destrozado pero su piel intacta. Ni siquiera había necesitado usar su don de armadura de escamas. Mientras observaba los aviones de combate, levantó una mano hacia el siguiente avión. «Nunca aprenden», murmuré. Justo cuando su palma comenzó a brillar, un rayo dorado descendió del cielo. Olmig golpeó con ambos puños. All for One giró, con movimientos fluidos e inhumanos, sujetando ambas muñecas de Olmig, mientras disparaba con cañones de aire. Auge. Una tormenta de viento arrasó los alrededores mientras ambos hombres permanecían inmóviles, y su enfrentamiento, que no llegaba a su fin, destruía el entorno con cada segundo que pasaba. «Este será tu fin, todos para uno. ¿Crees que puedes matarme otra vez, Toshinori?» Permanecieron inmóviles, con los músculos tensos, el hormigón crujiendo bajo sus pies, mientras el suelo mismo intentaba resistir las fuerzas ejercidas. Cañón de aire más extremidades elásticas más impulsor cinético X4 más llama infernal. La explosión infernal que surgió de las manos de All for One fue como un sol abrasador que apareció en la calle. Olmig fue envuelto por la explosión antes de salir disparado hacia atrás, un proyectil viviente azul y dorado, directo hacia el ya debilitado edificio del HPSC. Dentro de la suite ejecutiva, Endeavor y el presidente observaron horrorizados como el héroe número 1, ahora convertido en una bola de demolición humana, se lanzaba hacia ellos.